Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Me da la luz del sol. Bueno, esta sería la última clase, digamos, con respecto al primer cuatrimestre, ¿no? Desde ya le damos las gracias por el esfuerzo que estuvieron haciendo, de aquellos que se pudieron conectar, bueno, conectarse todos los viernes en esas reuniones que teníamos para evacuar dudas. Nosotros fuimos subiendo todos los textos con Martín Felice, mi ATP, eh, para llegar a aquellos, y los poníamos en el YouTube, canal de YouTube, para llegar a aquellos estudiantes que no tendrían la posibilidad de tener, o que tienen problemas de conectividad con el YouTube. Sabemos que con un simple teléfono se pueden llegar a ver los videos. Así que este sería el último, o la última clase, digamos, que viene a ser los procesos independentistas en América Latina. A ver si puedo llegar a ver la clase. Esperen un cachito. Sería esto, ¿no? Ahí se ve. Bien. Entonces, este sería el programa del primer cuatrimestre, que hoy daríamos por terminado. También lento esto. Bueno, sí, la clase número 11, que sería del texto del Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, cuya dirección de Jaramillo y Espasande. Son los procesos revolucionarios en la Gran Colombia, México y Centroamérica y Brasil, ¿no? Bueno, entonces Martín Felice se iba a encargar de subir los procesos en México y Centroamérica, que es todo como uno, y en Brasil, y este video, propiamente dicho, va a ser el que explique el proceso de la Gran Colombia. Antes de continuar, bueno, vamos a tener el receso invernal. Ustedes ya tienen una actividad para presentar después del receso. A ver si vemos. Esperen un cachito, ¿no? Este es el segundo cuatrimestre, el programa. Bueno, empezaríamos con el proyecto artiguista, ¿no? Dos textos claves para entender este proceso. En el Río de la Plata, que es el que organizó, el que se organizó bajo el liderazgo de José Artigas, ¿no? El caudillo oriental. Y son dos textos, el de Rat y el de Asquedo Meguino, claves. El de Asquedo Meguino se llama Historia de Artigas y la Independencia Argentina. Vamos a usar este capítulo y otro para más adelante. Y no, ya usamos ya usamos el capítulo 1 de este Escudo Mío cuando hablamos de la Revolución de Mayo. Bueno, este es el capítulo 5 que habla de los sectores populares que lo seguían a Artigas, y el de Rat y Roldán, que es como una especie de proceso cronológico hasta la creación de los pueblos libres, protector de los pueblos libres y su caída. Bueno, en la clase que viene, que sería ya el 14 de agosto, seguiríamos con el proceso artiguista, ¿no? Y ahí se ven dos textos también, el de Ana Frega y el de Reyes Abadí, que son documentos. Más que nada, el de Ana Frega tiene que ver con estos sectores populares, el de la Escuela Meguino, lo estoy recordando, tiene que ver con algunos conceptos, ¿no? Sobre el artiguismo, sobre la propiedad de la tierra, el reglamento de tierra de él, que establece en 1815 y todas esas cuestiones. Eh, Nada, este cronograma se puede ir modificando en base a las medidas que adopte la CABA en relación al COVID, ¿no? Por eso todas estas últimas clases están sujetas a modificación. Lo importante es que la actividad 2 se entrega el 21 del 8, como
fecha tope, tienen un tiempito como para hacerlo, así que nada, eso. Bueno, entonces, volviendo al texto, un cachito, que quiero cerrar esto. Tenemos acá. Estoy buscando un mapa yo. Como dije anteriormente, nosotros vamos a ver el proceso de la Gran Colombia, ¿no? Esperen que busco el mapa, por Dios. Y acá se ve el mapa de la, disculpen la demora, pero el mapa de lo que fue la Gran Colombia, ¿no? Cuando hablamos de la Gran Colombia, hablamos de ese proceso o ese proyecto bolivariano que consistió en la liberación de lo que antiguamente era el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que son los territorios actuales de Panamá, de Colombia, de Venezuela y de Ecuador. Igual el texto que corresponde a esto, que se llama El amanecer de la Gran Colombia, a ver si lo tengo por acá, va más allá de la liberación de esos territorios y, digamos, también habla del proceso en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, que obviamente lleva su nombre. Bolivia responde a Bolívar. Y al gran sueño bolivariano, que fue la organización, que no resultó, ¿no?, de armar un congreso en Panamá con la idea de organizar una confederación de América del Sur, o de la América Latina, mejor dicho, para conformar una patria grande, ¿no? Bueno, un sueño que fracasó, que se vio fracasado. Por eso, cuando hablamos de, digamos, de la Gran Colombia, hablamos de Nueva Granada, y es en este nuevo, este virreinato, el virreinato de Nueva Granada, donde se produjeron algunos intentos, procesos, movimientos, rebeliones previos a los movimientos hispanoamericanos independentistas que se abrió a partir de la invasión napoleónica de España, ¿no? Entonces, a fines del siglo XVIII hubo algunas rebeliones en Nueva Granada. Nosotros vimos alguna, la rebelión de los comuneros en 1781, que era en el marco de las reformas borbónicas, ¿no? Ahí vimos que en esas reformas, en esa rebelión de los comuneros hubo como dos alas, ¿no? Un ala más radical y una ala más moderada, más aristocrática. Por lo tanto, los planteos iban desde, ¿no?, que pedían los rebelados, iban desde la abolición de la esclavitud, pasando por el reparto de las tierras, hasta tener mayor autonomía de la metrópolis, ¿no? Estamos hablando de 1781, cuando las reformas borbónicas se propusieron aumentar la presión fiscal sobre estos territorios americanos, ¿no? Bueno, el líder más radical de esta rebelión de los comuneros se llamaba José María Galeán. Fue derrotado, descuartizado, ¿no? El mismo fin que tuvo Tupac Amaru y Tupac Katari en Perú y en el Alto Perú, en esas grandes rebeliones en el marco de las reformas borbónicas. Otra gran rebelión fue en 1795, en el marco de la Revolución Francesa, ¿no?, con las ideas de la Revolución Francesa, y fue específicamente en una región azucarera, la región azucarera de Coro. Coro queda
a ver si podemos ver un mapa. Coro queda en esta zona, en una zona azucarera por excelencia, ¿no? Toda la costa, esta zona es Coro, perdón. Esta es Orinoco, acá están los llanos de Venezuela, ¿ven? Estos son los llanos de Venezuela, donde estaban los llaneros. Esta zona violeta son los Andes, esta es el lago Maracaibo, y esta es la zona del Maracaibo. Bueno, esto es un macizo. Esta es la zona de la costa, acá está Caracas, por acá, está Caracas. Y la región de Coro, que es por acá, acá está la isla de Margarita. Esta es la isla de Margarita. La región de Coro es una región azucarera, obviamente trabajada por los esclavos, y esta rebelión de Coro tuvo una particularidad que fue protagonizada por afrodescendientes, ¿no? Por zambos, por esclavos, y obviamente planteaban el fin de la esclavitud y el establecimiento de una república, ¿no? Postulado de la Revolución Francesa. Bueno, fue sofocada también, duramente reprimida. Y 2 años después, en 1797, se produce una otra rebelión que se la denomina la rebelión de Manuel Gual y José María España, ¿no? Y fue considerado el primer, por la historia venezolana, es considerado el primer intento revolucionario anticolonialista en Venezuela, ¿no? Esto lo rescatan los historiadores, porque además levantó un programa revolucionario, republicano y popular, ¿no? Que exigía la supresión de la esclavitud y la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena, además, ¿no? Entre sus postulados. Bueno, algo interesante es que este movimiento fue apoyado por Juan Pirconel. ¿Quién era Juan Pirconel? Era un ilustrado que en España, ¿no? En el contexto de la Revolución Francesa, había intentado hacer un golpe de Estado, ¿no? Con este hombre, y nada, quiso en 1795, ¿no? Cuando se da acá lo de Coro, allá él, en 1795, en España, intenta hacer un golpe de Estado, ¿no? E instaurar una monarquía constitucional o republicana, no se sabe muy bien, y que se la denomina, la historia de España la denomina la conspiración de San Blas. Creo que esto no está en el texto. Bueno, Pirconel fue apresado y hubo mucha presión para que no lo mataran, y fue llevado a la prisión de La Guaira, que es en Venezuela, ¿no? Como desterrado y apresado en una prisión de ultramar. Y ahí este hombre recibió ayuda de los criollos, ¿no? Para que se escape, y se suma a la insurrección de esta de Gual y a España, que fue en 1797 en Venezuela, ¿no? Bueno, nada, fue apresado, uno de ellos, España, creo que fue apresado, descuartizado. En cambio el otro, igual, se logró escapar a la isla de Trinidad, y dicen ahí que mantuvo algún tipo de correspondencia con Miranda, y según los libros, murió envenenado por un espía. Ahí en la isla Margarita murió al poco tiempo. En el año 1800 o algo así. Bueno, pero el movimiento más importante que tuvo, ¿no? Pre-revolucionario, fue protagonizado por este Francisco Miranda, ¿no? Que se lo conoce. A ver si... Acá hay una foto de Francisco Miranda en la prisión, cuando fue definitivamente encarcelado, digamos. Bueno, este movimiento revolucionario de Miranda fue en 1806,
y tuvo intentos también, obviamente anticolonialistas, con intentos de separarse de la metrópoli, con una expedición ayudada por los ingleses, ¿no? En 1806, en el contexto de que Inglaterra era enemiga de España, pero fue derrotada, ¿no? Lo importante de Miranda es que este hombre, Francisco Miranda, participó de el movimiento independentista de Estados Unidos y también estuvo en Francia durante la Revolución Francesa. Era un hombre con alguna experiencia, ¿no? Entonces, ahí cuando fue sofocado este primer intento de 1806, que dijimos que había tenido algún tipo de ayuda inglesa, también había tenido algún tipo de ayuda norteamericana, ¿no? Porque la expedición parte de las costas norteamericanas, recala en la isla de Haití, y ahí tuvo también ayuda del presidente de Haití en ese momento, Alexander Petion, quien colaboró con soldados, con barcos, ¿no? Y con armas, y lo único que le pedía el presidente haitiano es que aboliera la esclavitud, ¿no? Hizo 2 intentos de desembarco en España, los 2 fracasó. Inclusive el segundo intento fue apoyado por Thomas Cochrane, ¿no? Que es el viejo conocido que ya vimos cuando la expedición marítima de San Martín para liberar el Perú, ¿no? Que fue comandada por Thomas Cochrane. Bueno, Thomas Cochrane también participó en la segunda expedición de Miranda, en el intento de tomar el control del país y declarar independencia. Bueno, como dijimos anteriormente, Miranda fracasó en los 2 intentos y se retiró a Inglaterra. Ahora, a partir de la invasión napoleónica en España, ya en toda América empieza a haber esos procesos juntistas, revolucionarios, y lo mismo le pasó a Nueva Granada, ¿no? Y acá el protagonista de todo este proceso, que comienza en 1808, digamos, cuando asume el hermano de Napoleón como rey de España, en la tradición de Bayona, el protagonista principal fue Bolívar, ¿no? Y durante toda esta etapa revolucionaria, ¿no? que sufrió la Gran Colombia, ¿no? Porque fue un proceso de idas y venidas, de avances y retrocesos, el protagonista siempre fue Bolívar, y fue ampliando el frente revolucionario, ¿no? Por eso se divide el texto entre la primera, la segunda y la tercera república venezolana, hasta que se conforma la Gran Colombia, ¿no? Esa primera, segunda república, que en Venezuela se la denomina las repúblicas mantuanas, ¿no? Tiene que ver porque la aristocracia venezolana, las mujeres eran las únicas habilitadas, las mujeres aristocráticas, ¿no? Eran las únicas habilitadas a llevar mantas a misa. Entonces, a esa élite criolla, hacendada, esclavista, que se dedicaban a la producción de cacao para la exportación, de las cuales pertenecía Simón Bolívar, se llamaban los mantuanos. Por eso las primeras repúblicas, las primeras 2 se las llamó las repúblicas mantuanas, ¿no? Bueno, entonces volviendo a esto, a partir de 1808, con la caída en España de Fernando VII, se comienza a hablar de juntismo, ¿no? Y esta se logró conformar en Caracas en junio de 1810. A partir de 1808 se empieza a ver un movimiento,
pero recién en 1810, en junio de 1810, se conforma una junta que era conservadora de los derechos de Fernando VII, ¿no? Como lo mismo que pasó en Buenos Aires en mayo de 1810, ¿no? Que se juró fidelidad a Fernando VII. Y como decíamos, la junta era una junta de aristócratas que pertenecían a la élite venezolana o élite mantuana, como dijeran ricos terratenientes, bueno. Y lo primero que hace la Junta es declarar el libre comercio, ¿no? Disminuyó algunos impuestos, la alcábala, que era un impuesto al comercio, ¿no? Son todas medidas antimonopólicas, medidas liberales, obviamente favorables a los intereses de esa clase elitista, pero esta primera junta no pretendía cambiar la estructura económica y social, ¿no? Bueno, en esa junta, Bolívar lo encomiendan a que viaje a Inglaterra, ¿no? Entre otros destinos, fueron a varios lugares, algunos juntistas. Bolívar va a Inglaterra en búsqueda de armas, ¿no? Y ahí se entrevista con Miranda, que fue el gran precursor de la Revolución Venezolana, y lo convence para que vuelva a Venezuela el tipo. Y el tipo vuelve a Venezuela, ¿no? Se prende en esta nueva, digamos, avanzada revolucionaria en su patria, ¿no? que era Venezuela. Bueno, en marzo de 1811 se conformó muy tempranamente, ¿no? Comparado con Buenos Aires, el primer Congreso de Venezuela, ¿no? Donde obviamente todas las regiones de Venezuela enviaban un representante, y en julio de 1811 se declara la independencia, muy tempranamente, ¿no? Ese mismo mes los realistas lograron avanzar, ¿no? En la ciudad de Valencia, y Miranda es el encargado a recuperar la ciudad, cosa que lo logró. En diciembre, a ver, vamos a ver el mapa. Bueno, miren, ¿se ve ahí? No. Bueno, no se va a ver nada. Este es un mapa de Venezuela actual. Bueno, por acá está Caracas. Valencia queda más o menos por esta zona. Bueno, vamos al otro mapa que es mejor, me parece. Vamos a poner el mapa de la Gran Colombia, me parece. Bueno. Entonces, dijimos que en ese momento los realistas empiezan a avanzar, y bueno, Miranda los derrota en la ciudad de Valencia, logra recuperar la ciudad, y en diciembre el Congreso que se reunió logra dictar una constitución, bueno, que proclamaba la República Federal de Venezuela. Ya en Venezuela se está hablando de república, ¿no? Nada de monarquía constitucional. Igual era un contexto distinto, estamos hablando de 1811, y en 1811 en el Río de la Plata no se hablaba ni de república, ni de monarquía constitucional, sino que se seguía conservando los derechos de Fernando VII. Hay un cambio de carátula a partir de la vuelta de Fernando VII y en la restauración de la Santa Alianza, donde sí se empieza a hablar de independencia en el Río de la Plata, y no de república, porque la república no iba a ser admitida, ¿no? En ese cambio de escenario en Europa. Pero bueno, acá en Venezuela en 1811 ya se declara una república y federal, ¿no? Bueno, la Constitución también abolía la esclavitud, ¿no? El tributo indígena, establecía la igualdad jurídica entre todas las castas.
pero a pesar de las leyes, estas que planteaban la igualdad, la libertad, no se pudo hacer nada, ¿no? Era una sociedad, digamos, la junta era muy aristocrática, eran dueños de las haciendas esclavistas más importantes de Venezuela, por lo tanto no hubo demasiadas reformas. Inclusive al poco tiempo hubo rebeliones de zambos y esclavos, ¿no? Al grito de libertad, igualdad, y fueron duramente reprimidos, ¿no? El texto habla que hubo miles de muertos, ¿no? Y eso habla del poco sustento o el poco apoyo de los sectores populares de esta primera república mantuana, ¿no? Si vos no logras conformar un frente donde hay varios sectores converjan en un proyecto de país y te encontrás dividido, las fuerzas realistas iba a ser fácil avanzar sobre esa república mantuana. Efectivamente, hubo un terremoto en marzo de 1812 y fue aprovechado, ¿no?, esa circunstancia por los realistas, y se van apoderando de algunas ciudades, se apoderan de Valencia, ¿no? Y el Congreso decide actuar rápidamente y lo nombra a Miranda como jefe del ejército y dictador de la República, ¿no? O sea, se establecen la dictadura como para centralizar el poder en una persona y defender a Venezuela del avance realista nuevamente. Pero ahí se produce una caída, una derrota. Ahí en Venezuela, en la costa del Caribe, hay un castillo que se llama el Castillo de Puerto Cabello, que es es un puerto fuerte. Ahí estaba comandada por el coronel, en aquel entonces era el coronel Bolívar, bueno, y se produce la caída de ese fuerte, ¿no?, bueno, el avance realista, y eso le dio pie a la caída de la Primera República. Los realistas arreglaron una capitulación, ¿no?, con Miranda, que era el jefe del ejército y era digamos, el dictador de la República caída, pero no cumplieron, ¿no?, esta capitulación. Por lo tanto, Miranda fue encarcelado, lo llevaron a España, y murió a los 3-4 años después, ¿no?, en una prisión, ahí en la prisión de la Carraca, y es esa foto que mostraba antes. Bueno, Bolívar logra escapar y se va a Nueva Granada, ¿no? Cuando hablamos de Nueva Granada hablamos de lo que es Colombia, ¿no? Porque me parece que me olvidé de hablar de eso. Esperen, a ver, vamos a buscar el mapa. No, bueno, estaba eso. ¿Se ve ahí? Bueno, perfecto. Esto es la Gran Colombia. Entonces, todo esto era la Capitanía General de Venezuela. Yo dije que era todo Nueva Granada, bueno, nada. Era la Capitanía General de Venezuela. La Nueva Granada era lo que hoy es Colombia, Ecuador y Panamá. Ahora, cuando se conforma este proceso revolucionario que generó en la Gran Colombia, se unificaron todos estos territorios, la Capitanía más la Nueva Granada. Pero la denominación Nueva Granada siguió existiendo antes de la conformación de la Gran Colombia, que después Colombia tomó su nombre, ¿no?, el país Colombia que actualmente conocemos. Y cuando hablamos de Nueva Granada, hablamos de los territorios al occidente de este gran entramado político, lo que hoy es Colombia, ¿no? Y en ese contexto, que podemos hablar más adelante, se produce la República de Cundinamarca, que es esto que está acá, ¿ves? Es el distrito donde está Bogotá, ese punto rojo es Bogotá, ¿no? Entonces, los revolucionarios de aquella época hablaban de Cundinamarca, Nueva Granada, ¿no? Y bueno, esto lo que es el Ecuador, se lo denominaba más que nada Guayaquil, ¿no?, que era la ciudad puerto más importante. Este es el oriente venezolano, el occidente venezolano, y estos son
los llanos. Entonces, volvamos a... Dijimos que los españoles no respetan la capitulación y, bueno, Miranda es apresado en España y Bolívar pasa a Nueva Granada, es decir, se va a lo que hoy es Colombia, y participa del movimiento juntista de lo que hoy es la Gran Colombia, ¿no? Podemos hablar de la revolución en Nueva Granada, ¿no? Que también a partir de 1810 hubo juntas en algunas ciudades, Cartagena, Pamplona, Socorro, ¿no? Y Santa Fe de Bogotá. Santa Fe es Santa Fe de Bogotá, hoy llamada Bogotá. Pero no se logró conformar un congreso unificador. Así que es ahí, ¿no? O sea, todas estas ciudades no conforman un congreso, digamos, que aglutine a todas estas regiones. Por lo tanto, a ver, bueno, no tengo un mapa de Colombia, pero sí tengo este mapa. No se puede ver. Acá está. Bueno, acá en el norte, por acá está Cartagena. Acá está Pamplona, ¿ven? Y por esta zona hay una ciudad llamada Cúcuta, donde hubo un congreso muy importante. Entonces, en algunas ciudades se conforman, dijimos, acá está la ciudad de Pasto, se conforman algunas juntas, pero no se logró convocar un congreso que aglutine a todas, ¿no? Un congreso aglutinador o unificador, como sí ocurrió en Venezuela. Pero Bogotá conformó un congreso, ¿no? Por su parte, dijimos de forma individual, con las ciudades que pertenecían digamos, alrededor de Bogotá, y a ese gran distrito, y actualmente se llama el distrito de Cundinamarca, se convocó un congreso y que se juntó en 1811, ¿no? Y se fundó el reino de Cundinamarca. Ahora, este reino de Cundinamarca reconocía igualmente los derechos de Fernando VII. ¿No? No se declaró independiente nada por el estilo. Bueno, este reino de Cundinamarca era presidido por un tal Lozano, pero había otro que le disputaba el gobierno, que era Antonio Nariño, ¿no? Que era un rico terrateniente. Este planteaba así un régimen centralista y republicano, ¿no? El otro no planteaba en una monarquía constitucional y no separarse de la España en ese entonces invadida por Napoleón, ¿no? En septiembre de 1811 cae Lozano y asume Nariño, ¿no? Que es este que le disputaba, y es así que en las regiones de Antioquía, Nieva, Choco, Cundinamarca, se conforma un congreso, en noviembre logra conformar un congreso nacional, y en ese congreso está un claro enfrentamiento civil, digamos, político, entre federalistas y centralistas, ¿no? Los federalistas eran conducidos por el referente de Pamplona, que era Camilo Torres, ¿no? Un cura muy famoso, que hay canciones que se le dedican a él como un revolucionario colombiano, y el centralismo, ¿no? La política centralista era comandada por Antonio Nariño. Y se decidieron enfrentar militarmente, centralistas y federalistas, ¿no? Y eso lo que hizo fue dividir el campo patriota. Sin embargo, se impone Nariño en 1813 y en julio se declara la independencia de España. Julio de 1813, ¿no? Y Nariño deja la presidencia para enfrentarse a los realistas, ¿no? Que estaban en el sur de Colombia, en Quito, ¿no? Pero fue derrotado en 1814.
Bueno, eso es el proceso en Gran Colombia, ¿no? Perdón, en Nueva Granada. Volvamos ahora a la Segunda República, que la historia de Venezuela también conoce como una Segunda República mantuana, ¿no? Donde sigue siendo protagonista Bolívar. Dijimos que Bolívar había participado del movimiento juntista en Nueva Granada, ¿no? Y él, con un grupo que sale exiliado, digamos, de Venezuela, logra derrotar a los realistas, ¿no? En esta lucha en Nueva Granada, en algunas batallas, una de ellas en Cartagena, ¿no? Y entonces ahí se dirige a los límites de Venezuela, que es en Cúcuta, ¿no? Se dirige victorioso. Y el Congreso de Nueva Granada, ¿no? Este Congreso que se había conformado, dijimos, con todas las ciudades y que empezó un enfrentamiento entre centralistas y federalistas, lo nombra el general, ¿no? General, en Cúcuta. Y desde ahí comienza lo que se llama, en la historia venezolana, la campaña admirable, ¿no? De Bolívar. Esta campaña admirable, que fue triunfal, obviamente triunfó sobre los realistas en Venezuela, dio inicio a lo que se llama la Segunda República, ¿no? Bueno, ahí está, tuve que cortar porque se me pasaba. El agua. Entonces habíamos dicho que Bolívar, ¿no? Dijimos que Bolívar, que se había ido al exilio a Nueva Granada, que participa del movimiento juntista, que el Congreso de Nueva Granada lo nombra general, tiene algunas victorias, se dirige a Cúcuta, Cúcuta es el límite con Venezuela, y de ahí comienza su llamada campaña admirable. Bueno, ahí ocupó, en 1803, en junio, ocupa Mérida y Trujillo, ¿no? Que eso queda en el occidente venezolano, y en agosto recupera Valencia y luego Caracas. Y los realistas son encerrados en ese Puerto Cabello, y ahí es que Bolívar lanza lo que se llama la guerra a muerte contra los españoles, ¿no? Ahí cuando Bolívar entra a Caracas se lo nombró libertador, ¿no? Pero esta Segunda República seguía careciendo de apoyo popular, ¿no? Entonces, hay otro nuevo actor que son los llaneros. Los llaneros son los habitantes de los llanos, ¿no? Que era una especie de gaucho de ahí de Venezuela, eran mestizos, ¿no? Y eran comandados por José Bóves, ¿no? Y son los que derrotan a esta Segunda República, ¿no? No logró sumarlos al frente antiabsolutista a los llaneros, porque seguía siendo una república aristocrática, ¿no? De mantuanos. Bueno, entonces en diciembre de 1814 los llaneros derrotan en batallas a la Segunda República. Bóves representaba los intereses de los sectores populares, termina muriendo Bóves en batalla, y en ese contexto de división del campo antiabsolutista, los realistas, digamos, ante esta situación, logran dominar Venezuela nuevamente en abril de 1815, cuando llega al ejército de Pablo Morillo, enviado por la España absolutista después de la restauración de Fernando VII en 1814. Bueno, Bolívar se exilia nuevamente en Colombia y se le encomendó someter a Cundinamarca, ¿no? Que estaba todavía dominada por ese nuevo avance realista en Nueva Granada. Lo logra derrotar, pero él es derrotado en Santa Marta. Santa Marta queda más al norte por los realistas, y en marzo de 1815 se dirigió al exilio, ¿no? Se va a Jamaica, ahí escribe una famosa
carta, a ver si, creo que estaba, la carta de Jamaica está publicada, tiene unos párrafos interesantes, estamos hablando de 1815, es esta creo, sí, la carta de Jamaica, por ejemplo, dice, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo, es decir, América, solo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ¿no? Ya que tiene un origen, una lengua, una costumbre y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse, ¿no? 1815, es decir, ya en 1815 el ideal bolivariano de la patria grande estaba en su cabeza, ¿no? Digamos. Eh, bueno, ahí después de Jamaica se dirige a Haití, nuevamente a Haití, ¿no? Y ahí es recibido por Alexander Petion, eh, nuevamente, lo asistió con barcos, eh, con oficiales y soldados, y además le dio una imprenta, ¿no? Bolívar se comprometió a abolir la esclavitud, ¿no? Como también se había comprometido Miranda, y en ese momento Nueva Granada caía definitivamente, totalmente en manos realistas, ¿no? Con esto de la llegada de Pablo Morillo. Bueno, Bolívar desembarca en la isla Margarita, ¿no? Con toda esa ayuda militar de Haití en julio de 1816 y fue nombrado jefe supremo, ¿no? Bueno, decretó la libertad de los esclavos y estableció la igualdad en Venezuela de todos los ciudadanos. Esta política igualitaria, ¿no? Ya distinta de la Primera y Segunda República, hizo que los llaneros se sumaran al bando revolucionario y ahora ya los llaneros estaban conducidos por José Antonio Páez, ¿no? Eh, bueno, sin embargo, ante algunas derrotas, Bolívar vuelve a trasladarse nuevamente a Haití, pero digamos, de nuevo los haitianos lo ayudan a volver a, digamos, a Venezuela en un contexto donde las tropas que habían quedado en Venezuela empiezan a avanzar sobre los territorios realistas, ¿no? En ese contexto, eh, eh, Bolívar intenta tomar Caracas, ¿no? Con su gente, pero es rechazado. Pero sin embargo tuvo algunos triunfos en el oriente y en los llanos, ¿no? A mediados de 1817, La Angostura, ¿no? Que es una ciudad venezolana, es declarada capital provisoria de la Tercera República, ¿no? Y decretó el reparto de tierras y bienes a miembros del ejército. Entonces, esto junto a la abolición de la esclavitud, ¿no? Que habíamos dicho, demostró un cambio en la política bolivariana, ¿no? Logrando sumar ahora sí en esta Tercera República a los sectores populares. Bueno, nada, entre algunas victorias y otras derrotas, en febrero de 1819 se realiza el famoso Congreso de la Angostura, ¿no? Que también está ahí un discurso de Bolívar, ¿no? Donde está su perfil político, qué es lo que pretendía para América. Y se dictó una constitución centralista donde Bolívar fue elegido presidente con plenos poderes, ¿no? Un poder ejecutivo muy fuerte. En abril de 1819, Morillo fue derrotado por estas fuerzas republicanas en Queseras del Medio, ¿no? Que es una batalla muy, muy importante, y en vez de tomar Caracas, todavía Caracas seguía en manos de los realistas, ¿no? El Congreso, digamos, la capital provisoria era la Angostura. En vez de tomar Caracas, lo que hace Bolívar, cambio de estrategia, digamos, decide avanzar sobre Nueva Granada, que seguía en manos realistas, y ahí hace el cruce de los Andes, ¿no? Y se interna en Nueva Granada, y ahí junto a Santander, que es
que después luego fue presidente de Colombia, derrota a los realistas en Pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá, ¿no? En julio y agosto de 1819. Bueno, en septiembre los patriotas entraron en Bogotá nuevamente, y es ahí cuando Bolívar retorna ¿cómo se llama? A Venezuela, al Congreso de la Angostura, y se aprueba en diciembre de 1819 la fundación de la Gran Colombia, ¿no? Cuando hablamos de Gran Colombia, hablamos de Venezuela, Cundinamarca, que es todo el distrito alrededor de Bogotá, Nueva Granada y Quito, ¿no? Bueno, al poco tiempo se produce, hagamos diciembre de 1819. En España, al poco tiempo se produce esta revolución liberal de Riego y Bolívar se entrevista con Pablo Morillo, ¿no? Es en el mismo contexto que San Martín se entrevista en su expedición al Perú, ¿no? Todavía con José de la Serna, ¿no? Y Bolívar acuerda un armisticio con Pablo Morillo, que no se cumplió, ¿no? Ya que la metrópolis negó el reconocimiento de la independencia de la Gran Colombia, no quería asumir eso. Bueno, entonces comienza el enfrentamiento de nuevo, se logran más victorias republicanas, y el 24 de junio Bolívar, de 1820 estamos hablando, ¿no? Bolívar venció, se produce la batalla de Carabobo, ¿no? Y eso sí le permite entrar en Caracas, ¿no? Después de 7 años, Bolívar, cuando había sido derrotada la Segunda República, hacía 7 años que no pisaba la tierra de Caracas. Entonces, una vez obtenida la entrada de Caracas, en ese momento también Panamá, ¿no? Se levanta contra el realismo, se reúne digamos, y decide integrarse en la Gran Colombia, y ahí Bolívar, digamos, organiza un congreso, ¿no? Que es el Congreso de Cúcuta, un Congreso General Constituyente, ¿no? Que ratifica todas las resoluciones de la Angostura, ¿no? Estableciendo un régimen centralista que elige a Bolívar presidente y a Santander, ¿no? Un político militar colombiano, como vicepresidente. Estamos hablando en mayo de 1821. Ahora, faltaba todavía, ¿no? La liberación de América. Bolívar deja Santander provisoriamente el gobierno y se dirige a Quito, ¿no? Entonces, desde el norte avanza hacia Quito. Y en ese contexto también Sucre avanza desde Guayaquil está al sur de Quito, ¿no? Para hacerle una especie de encierro a los realistas que se encontraban en el Quito. No sé, el texto empieza a hablar de Ecuador, ¿no? En Ecuador también tuvo un proceso revolucionario que viene de 1809, en una llamada Revolución de los Marqueses, ¿no? Y en diciembre de 1811 declara la independencia de España, pero también reconoció a Fernando VII como su soberano. Se aprobó una constitución y el ingreso a las Provincias Unidas de Nueva Granada, ¿no? Esto en Ecuador. Sin embargo, había divisiones internas, y esto hizo que el realismo derrotara a los revolucionarios en noviembre de 1812. Se está quedando sin batería, por lo tanto voy a parar un segundo. Esperen, ahí está. Bueno, decíamos que Ecuador, bueno, nada, que en 1800 había hecho un proceso revolucionario, en 1809, en 1811 se declaró la independencia, Fernando VII seguía siendo como el soberano, pero tenía divisiones internas, y en noviembre de 1812 es derrotado por el realismo por estas divisiones internas que tenía. Entonces, la región de lo que hoy conocemos como Ecuador,
al calor de esta nueva avanzada revolucionaria de la Tercera República en Venezuela y Nueva Granada, en octubre de 1820, se conformó una junta soberana en Guayaquil, ¿no? Y que se extendió a otras ciudades, pero Quito siguió siendo un bastión absolutista. En abril de 1822, no, en esa avanzada de Bolívar hacia Quito, logra entrar en Quito y en julio de 1822 se entrevistó con San Martín en Guayaquil, en ese famoso encuentro de Guayaquil entre San Martín, que venía de la experiencia de liberar Chile y Perú, con Bolívar, con un ejército más renovado, menos diezmado que el de San Martín. Bueno, ambos planteaban la necesidad de gobiernos centralizados, ¿no? Que garanticen la unidad latinoamericana, ¿no? Los dos tenían ese ideal de la patria grande, más allá de las diferencias entre una república o una monarquía constitucional, ¿no? El primero, Bolívar planteaba una república centralista, con un ejecutivo muy fuerte, un senado aristocrático, donde, digamos, la figura de Bolívar como un dictador, un poder ejecutivo perpetuo, era prácticamente lo mismo que una monarquía constitucional, ¿no? Pero bueno, como vimos, San Martín consiguió que Bolívar le otorgara 1.800 soldados, ¿no? Para volver al Perú, pero cuando vuelve se encuentra una resistencia fuerte de la aristocracia peruana. San Martín decide renunciar, volver a Mendoza, luego pasar a Buenos Aires y de ahí a su exilio a Europa. Mientras tanto, el gobierno peruano había quedado en manos de José Lamar, ¿no? que gobernó por un breve tiempo, de septiembre de 1822, que se va a San Martín, hasta febrero de 1823, unos meses, y fue depuesto por el ejército, que impuso al presidente José de la Riva Agüero, ¿no? Bueno, este tiene algunos problemas con el Congreso peruano, y el Congreso le otorga la presidencia a el marqués José Tagle, perdón. Bueno, nada, el texto plantea que Ribagüero se va a Trujillo, ¿no? Según él seguía siendo el presidente, y hay un conflicto entre el Congreso en Lima y el gobierno de Ribagüero en Trujillo. Entonces, en ese contexto hay nuevas victorias en el Alto Perú por parte de los realistas. Estaba el virrey de la Serna, ¿no? Y Torre Tagle lo que hace es pedir la inmediata asistencia de Bolívar, que venga a Lima, y llega en septiembre de 1823, ¿no? Ahí el Congreso a Bolívar le da amplios poderes, ¿no? Torre Tagle siguió siendo el presidente, pero Bolívar tenía amplios poderes y bueno, hay una nueva tradición de Torre Tagle que empieza a volcarse hacia el realismo, dice el texto, entonces el Congreso ahí decide desplazarlo y nombrar a Bolívar dictador del Perú, ¿no? Bolívar reorganiza el ejército y ya lo empezó a preparar para avanzar sobre el Alto Perú, que era el último bastión realista en la región. Y eso hay un cambio de escenario, ¿no? en España, que le da oportunidades para avanzar sobre el Alto Perú a Bolívar, porque el restablecimiento del absolutismo en España en 1824 divide el campo realista en el Alto Perú. Por ejemplo, el virrey de la Serna se negó a cumplir las órdenes metropolitanas, ¿no? Era un hombre más tildado de liberal, mientras que el general Pedro Antonio Olañeta, que había nacido en Jujuy, era un criollo, obviamente era absolutista, se le sublevó, y esta división del campo popular le dio lugar a Artigas para avanzar. En agosto de 1824 se produce la victoria de Junín, ¿no? La derrota de los realistas, ¿no? La victoria de Bolívar, y en diciembre de 1824 se produce
la gran batalla de Ayacucho, que fue la última batalla contra el absolutismo en América, y se proclama la independencia del Alto Perú. ¿No? Por más, digamos, Sucre, que era el que derrotó a los realistas, que era un hombre de Bolívar, convoca un congreso en el Alto Perú para ratificar esta independencia, y el Congreso decide denominar Bolivia en honor a Bolívar, ¿no? Y además acepta el gobierno. Sin embargo, el Libertador tenía en la cabeza su misión más grande en ese momento, que era la convocatoria al Congreso anfictiónico de Paraná, ¿no? que tenía, el objetivo era unificar América en una sola patria, como eso que venía planteando en la Carta de Jamaica. 2 días antes de Ayacucho ya empezó a enviar invitaciones a los demás países o regiones americanas, pero antes de dejar el gobierno a Sucre, en Bolivia, bueno, abolió la esclavitud, los servicios personales de los indígenas, sancionó la igualdad jurídica, no, digamos, todos eran ciudadanos, repartió tierras, nacionalizó las minas, y le encomendó a Simón Rodríguez, que era su gran maestro, el pedagogo, que haga un proyecto de educación pública en el Alto Perú. Y volviendo al Congreso de Panamá, ¿no? Que fue un fracaso, Monteagudo, quien había sido colaborador de Bolívar, ¿no? Después de San Martín había sido colaborador de Bolívar, había redactado, mientras estaba en Perú, en 1825, un ensayo, se llamaba Ensayo sobre la necesidad de una Federación General de los Estados Hispanoamericanos, ¿no? Bueno, con esta misma idea, ¿no?, que venía barajando Bolívar, convoca al Congreso de Panamá, que sesionó en Panamá entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, menos de un mes. Bueno, nada, hubo invitaciones a todas las regiones de América, salvo Brasil. Inglaterra envió un observador, Buenos Aires reticente a concurrir, ¿no? En ese momento Rivadavia era uno de los, ¿no?, pertenecientes a la burguesía comercial, se negaba a la conformación de una patria grande. Terminó mandando un representante que nunca llegó. Chile también se negó a concurrir, ¿no? Después de que O'Higgins había sido derrotado. Santander, que era el representante de Nueva Granada, ¿no?, de Colombia, de la Gran Colombia, decide invitar a Estados Unidos y a Brasil. Bueno, sin embargo, terminaron asistiendo representantes de México, de Centroamérica, de Perú, de Colombia, y observadores de Inglaterra y de Holanda, dice el texto. El representante boliviano nunca llegó, ¿no? Y Paraguay decide no enviar a nadie. La propuesta de Bolívar de crear una confederación supranacional, no se concretó. El intento fue frustrado por, dice el texto, fuerzas disgregadoras, ¿no? Las oligarquías locales de cada uno de los lugares, atados a la política inglesa de divide y reinarás. Eso dio lugar a que se desintegrara, ¿no?, este proyecto en 20 países, y obviamente significó el inicio de lo que fue luego la subordinación al imperialismo británico en América del Sur y al expansionismo norteamericano en lo que es América Central y el Caribe. Nada, bueno, el texto entonces hace un recorrido de todo lo que fue el proceso revolucionario en lo que es la Gran Colombia, pasando por el Alto Perú, el Alto Perú, y luego ese frustrado Congreso de Panamá. Bueno, eso es todo.